Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 18. Soy Raimundo Greguard desde Santiago de Chile y como siempre con la grata compañía de Maximiliano Sbarbi. ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Qué tal, Raimundo? ¿Qué tal, oyentes? Muy contento de seguir con ustedes la actualidad mundial, las noticias y también los análisis de este programa que nos gusta mucho hacerlos. Y bueno, un placer estar con vos nuevamente. ¿Cómo anda todo por allá? Por aquí afortunadamente todo bien, ya cerca el fin de semana, casi terminando la semana laboral, así que siempre es un motivo de alegría para poder descansar un poco, ¿no? Exactamente, sí. Mira, ¿estuviste leyendo sobre los acontecimientos mundiales? Sí, claro. Estuve como siempre ahí informándome, buscando temas, a ver si aparece algo. Mira, me encontré de hecho con un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, más conocida como CEPAL. Es un informe que se hace en forma anual, que se llama Panorama Social de América Latina, y lo que quisiera destacar es que ellos ponen en este documento que la pobreza extrema en América Latina y el Caribe durante 2021 aumentó de 81 a 86 millones. Es decir, la pobreza extrema pasó del 13 a representar el 13,1 de la población de esta región al 13,8, y significa que los números igualan lo que había hace 27 años. Es un retroceso importante. Sí, agravado principalmente por la pandemia, me imagino. Dicen que esto justamente es por la profundización, aquí uso palabras textuales, por la profundización de la crisis social y sanitaria derivada del COVID-19. Lo cual además, eso sí hay que matizar un poquito, porque la pobreza en general bajó un poco, de 204 a 201 millones de pobres, y porcentualmente representaba el 33% en 2020 y ahora en 2021 el 32,1%. Lo preocupante es que la pobreza extrema aumentó. Y también mencionan que el 28,8% de las muertes por COVID en el mundo vienen de América Latina y el Caribe, a pesar que esta región equivale apenas al 8,4% de la población mundial. Ajá, claro. O sea que es más alto, bueno, y quizás en algunos países no haya índices Exactamente. de testeos en algunos continentes. Es un tema muy concreto, lo que tú dices, muy real, pero con los datos que hay, queda eso, que igual está bien que presionen a los gobiernos, porque de hecho el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe tiene un esquema completo de vacunación y han pedido que por favor a mediados de este año todos los países tengan al menos el 70% vacunados. Claro, sí. Bueno, y cambiando el tema de la información, el presidente argentino Alberto Fernández está llegando a China para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, boicoteados por Estados Unidos. No fue precisamente a eso, pero es un símbolo que haya estado o que vaya a estar en la inauguración de los Juegos Olímpicos, que directamente esto causa un malestar en Estados Unidos, porque junto con Australia y otros países los han boicoteado. Después creo que vos te vas a referir un poco a eso más adelante en el programa. Y precisamente el viaje del presidente argentino tiene que ver con, bueno, el encuentro con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, con Xi Jinping, el presidente chino, para, por supuesto, buscar inversiones chinas en Argentina. También firmar el ingreso a la iniciativa La Franja y la Ruta, que es un proyecto de conectividad global impulsado por Pekín. Y también como alternativa a la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en caso de que el Congreso argentino no lo apruebe o haya una letra chica un poco incómoda, Argentina siempre puede tener el respaldo de Rusia y China como prestamistas, como rescatistas de la economía en algún punto, aunque siempre hay que pagar un precio por eso, por supuesto, ¿no? Y China ya se comprometió a aumentar el nivel de reservas del Banco Central argentino sin intereses, es decir, que es un préstamo, más bien una jugada geopolítica de China, más que económica, porque no le va a cobrar intereses. Así que bueno, es muy importante el viaje del presidente argentino a China. Bueno, como ya lo mencionaba el gran presidente de Tanzania, Julius Nyerere, hace muchas décadas atrás, estos préstamos suelen ir acompañados de algo a cambio, así que lo de Argentina no es una excepción. No, en este programa somos muy admiradores de Julius Nyerere, que sentó las bases del socialismo africano en Tanzania en la década del 60.
exactamente, un verdadero panafricanista. Ujú. Mira, a propósito de Argentina, ya que empezamos con Fernández de Argentina, terminamos en África, la próxima semana, esta semana, perdón, se va a realizar en unos pocos días ya, de hecho, durante el fin de semana, la cumbre número 35 de la Unión Africana. ¿Ya? Ajá. Va a tener lugar, como dije recién, el 5 y 6 de febrero en Addis Abeba. O sea, empieza ya. Claro. Estamos hoy a 3. Empieza este sábado. Obviamente lo importante son los temas de África, pero hay un tema que es muy, muy importante y que ya está generando, digamos, discusión hace ya harto tiempo, y que tiene que ver el ingreso de Israel como observador de la Unión Africana en julio del año pasado. Sí, algo bastante curioso. Es como ingresar a, no sé, España, Rusia o China, ¿no? Exactamente. ¿Y qué ocurre? Que también que el año pasado se produjo este acercamiento de Marruecos con Israel, ¿no? Sí. Y de Sudán Y también. de Sudán, pero esto va ligado a la disputa que tienen Argelia con Marruecos por el Sáhara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado, después de esta decisión de la Unión Africana de admitir a Israel como observador, comenzó el lobby de Argelia, ¿ya? Claro. Para que Israel no sea admitido, aunque ya lo admitieron, ¿ya? Y que resulta que en agosto del año pasado, Egipto, Islas Comoras, Túnez, Djibouti, Mauritania y Libia se sumaron a Argelia. Lamentablemente Claro. para ellos no les ha ido bien con esta postura, y entonces en esta nueva cumbre Argelia va a intentar que su moción sí sea tomada en cuenta. Hay que mencionar, eso sí, que Israel tiene relaciones con 46 de los 54 países de África y que hasta el 2022 fue observador de la entonces Organización de la Unión Africana, que en ese año ya pasó a llamarse Unión Africana. Claro, sí, sí. Sí, además Israel tiene varios intereses en el continente africano. Recordemos que fue una parte bastante activa para la independencia de Sudán del Sur en 2011. Sí, Así que tiene varios intereses en el continente. exactamente. Bueno, veremos qué sucede, porque en esta cumbre es muy importante, hay muchos temas para resolver por parte de los países africanos. Y ya que mencionás Addis Abeba, la capital de Etiopía, a partir de mañana el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas va a distribuir en Etiopía unas 700.000 toneladas de provisiones para la población que ya lleva 14 meses de guerra. No sería una guerra civil, pero casi, digamos. Hay enfrentamientos entre los separatistas del Tigray y el gobierno central, que ya lo hemos tratado varias veces en el programa. Necesita con urgencia provisiones porque en medio de la guerra muchos pueblos, muchas comunidades quedaron aisladas y no han podido tener el suministro de alimentos, y bueno, el Programa Mundial de Alimentos está llegando para suplir esa carencia. Sí, es fundamental, porque yo, por ejemplo, aquí leí que cerca del 40% de la población del Estado regional de Tigray sufre por una extrema carencia de alimentación, ¿ya? Y que entre las tres regiones o los estados regionales del norte del país hay cerca de 9 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria y particularmente ayuda en alimentación. Claro, por el bloqueo del gobierno central. El bloqueo propio de la guerra, ¿no? Y también los bombardeos, en fin, es un tema bien brutal, porque hay una guerra y donde la verdad, según reportes, se ha acusado a ambas partes de abusos, de haber matado civiles, por ejemplo. Entonces, al final los que pierden acá es la población civil. Por ejemplo, el 13% de los niños que viven en Tigray, de los niños que tienen 5 años o menos, tienen problemas de alimentación. Entonces es realmente una cosa inhumana. Es muy grave. Sí. Esperemos que esto sea un paliativo, esto del programa mundial, esta misión sea un paliativo ante tanta sangre que corre y tantas tragedias indirectas que trae la guerra. Exactamente, y estaremos siguiendo este tema. Lamentablemente vamos a tener que dejar hasta aquí estas noticias, que están muy interesantes, y a la vuelta estaremos ya con los temas de análisis. Tú vas a empezar con algo relacionado con distintas regiones, me parece, ¿eh?
En realidad me voy a centrar en Honduras, pero la relación con Estados Unidos y China condiciona la política de la nueva presidenta de Honduras. Si te parece, lo analizamos después de la pausa. Perfecto, un tema de gran interés y lo veremos después de esta pausa, así que ya nos vemos. Estamos de regreso y como anunciábamos previamente, Maximiliano nos va a hablar sobre lo que está ocurriendo en Honduras y las implicancias que esto tiene con respecto de Estados Unidos y China, ¿no? Sí, la presidenta Xiomara Castro, de centroizquierda, esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 con ayuda de Estados Unidos, asumió el cargo hace unos días. Pero lo curioso, lo que me quiero referir no es a los desafíos de la presidenta, que ya lo hemos tocado en otros programas, sino a lo importante que sucedió. La vicepresidenta norteamericana Kamala Harris viajó el día de la asunción de la presidenta Castro de Honduras, y luego de la entrevista privada que tuvo con la presidenta hondureña, la mandataria Xiomara Castro cambió algunos de los planes que tenía que había dicho en campaña, ¿no? Que había anunciado en campaña. Uno de ellos es la relación con Taiwán y con China. Honduras es uno de los 3 países centroamericanos que todavía reconocen a Taiwán y reconocen la existencia de 2 Chinas y no de una sola China, como la mayoría de los países del mundo. Esos países son Belice, Guatemala y Honduras. Después en Sudamérica está Paraguay y algunas islas del Caribe también que reconocen a Taiwán. Pero la presidenta Xiomara Castro había prometido romper relaciones con Taiwán para unirse a la ruta de la seda china, tal como hizo semanas antes el presidente Ortega de Nicaragua. Rompió relaciones con Taiwán y se sumó al bloque chino y a la ruta de la seda china. Que China está intentando construir un canal bioceánico en Nicaragua como rival del canal de Panamá. No sé si eso se va a concretar o no, pero Honduras iba por ese mismo camino. Una pregunta, Maximiliano, perdón. Esto de Honduras, y lo vimos antes, Nicaragua también, ¿involucra a otros estados de las regiones de Centroamérica, por ejemplo? ¿Vos me decís la ruptura con Taiwán? No, este vínculo que hay finalmente de Estados Unidos con China, con lo de Taiwán, o es más bien solo con este país. No, bueno, en Estados Unidos cayó muy mal que Nicaragua se acercara a Pekín. Y protege la política de Guatemala, por ejemplo, de Belice y también de Honduras. Presiona más que protege para que no se sumen al bloque de China y continúen haciendo negocios, teniendo relaciones políticas y económicas con Taiwán, porque la presidenta Xiomara Castro anunció que daba marcha atrás con la ruptura de relaciones con Taiwán y lo justificó porque Taiwán tiene un préstamo concedido a Honduras de $300 millones, es parte del Banco Centroamericano de Integración Económica y que es un banco que muchas veces acude a rescate financiero de los países centroamericanos. Entonces es muy importante, según Xiomara Castro, cuidar las relaciones con Taiwán y que lo pospuso, la ruptura la pospuso y sumarse a la ruta de la seda china la dejó para más adelante. Pero esto claramente tiene que ver con las presiones de la vicepresidenta norteamericana, que no solamente busca mantener a Honduras y a varios países de Centroamérica dentro de su ala, de su eje y su alianza con Taiwán en contra de China, sino que también tiene una agenda personal, Kamala Harris. Viajó a Honduras para la asunción de la presidenta Castro en nombre de su agenda feminista. Kamala Harris se va a postular seguramente como candidata a presidente en las elecciones norteamericanas de 2024 y está llevando a cabo la misma agenda que tenía quizás Hillary Clinton, que es los derechos de las mujeres, a favor del aborto y bueno, la igualdad de género, todos esos proyectos, y la suma a Xiomara Castro como aliada mujer en el continente. Por otro lado, también intenta disciplinar a un gobierno de izquierda que vuelve al poder en Honduras y que no se aleje tanto de la presidencia norteamericana, que recordemos que Joe Biden, cuando sucedió el golpe en Honduras en 2009, que lo sacaron prácticamente en ropa de cama al presidente Zelaya,
por la noche, en el golpe del 2009, Joe Biden era el vicepresidente de Barack Obama. Digamos, esta administración, este gobierno, fue parte de los que apoyaron el golpe en Honduras, desde la base que Norteamérica, que Estados Unidos tiene precisamente en Honduras, ubicada en Honduras. Y bueno, no, decime. No, tú sabes a propósito de eso, si es que China tiene algún interés eventual de bases en alguna parte de América, no sé si hay algún rumor sobre eso. La verdad no conozco el tema de cerca. De las bases chinas en América Latina lo podemos investigar, eso es algo muy interesante, pero sé que cada vez más China quiere sumar más países a su alianza y disputarle terreno a Taiwán. Y por último, la vicepresidenta Kamala Harris tiene un interés particular en los países del Triángulo Norte, ¿no? Es decir, en Honduras, El Salvador y Guatemala, para contener la migración. Junto con México están intentando contenerla, ya que con las medidas que se relajaron por los cuidados de la pandemia, empezaron a salir nuevas caravanas de migrantes hacia México y hacia Estados Unidos, los cuales fueron detenidas en las fronteras, y entonces Estados Unidos va a invertir $1.200 millones más en el Triángulo Norte, en estos 3 países, para intentar desarrollar programas sociales para que ya fracasaron en realidad. Hace un año hicieron algo similar y fracasó, pero son objetivos a largo plazo en realidad. Igual me parece interesante, perdona que te interrumpa, pero me parece interesante que tengan este alcance a través de lo social. Hemos criticado muchas veces la política de la Unión Europea en el Sahel, por ejemplo, que apuesta por militarizar. Me parece interesante que una potencia esté apostando, más allá de los intereses que tenga por detrás, por frenar los temas migratorios, no por la militarización, sino que a través de ayuda y con programas sociales. Sí, eso es positivo, ¿no? Pero bueno, eso en lo formal. Realmente no sé si detrás de eso, primero que es insuficiente, y segundo que fracasó la política migratoria de Trump. Recordemos eso, que era una política de mucha dureza, tenían a los migrantes encerrados prácticamente casi en jaulas durante semanas, separaban a la familia, a los menores de los mayores. Era una cosa inhumana, en la cual México se vio arrastrado y tuvo que militarizar su frontera sur con Guatemala por este mismo motivo. Bueno, aparentemente acá hay un tema más humano desde lo formal, todavía no dio sus frutos, y ahora va a invertir $1.200 millones más de Estados Unidos, que esperemos que sea un paliativo para la pobreza y la ruptura del tejido social en estos países, ¿no? Ahora estamos hablando de Honduras, pero esto mismo sucede en Guatemala y en El Salvador. Así que sí, es importante lo que destacas también. Sí, es interesante también, como lo hemos mencionado antes, o sea que los países tengan institucionalidad democrática, que tengan gobernabilidad, pero también que pongan el énfasis en las necesidades básicas de la sociedad, de la gente, de la población, o sea, salud, educación, ¿no es cierto? Que muchas veces eso es finalmente, cuando no tienen salud, educación, o cuando no hay trabajo, la gente decide partir a otro país. Es lógico eso. Claro. Sí. Así que bueno, esperemos que... Hemos visto que la presencia de Kamala Harris ya cambió algunas de las promesas de campaña de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pero esperemos que lleve a cabo su agenda social pese a las trabas y las condiciones que le puso la vicepresidenta norteamericana. Y me cuelgo esto último que dijiste para una última acotación. Al final, cosa que también hemos mencionado en otros programas, que al final estos países, debido a su propio caos interno y a la falta de integración regional, terminan entre la espada y la pared siempre, entre las potencias o los países que son más ricos, tienen más recursos, y finalmente terminan moldeando la política exterior o la política interior de los países. Exactamente. Sí, este es otro ejemplo más. El de Honduras es otro ejemplo más, pero te diría que en casi todos los países de América Latina sucede esto. Y bueno, en los que hablamos de África ya nos referimos también, ¿no? En el tercer mundo es muy común esto, estar a merced de los tironeos entre las potencias, sí. Exactamente. Muy interesante el tema, Maximiliano, de verdad, muy, muy bueno. Sí, va a haber que seguirlo. Y vos tenés
un tema de análisis interesante también. Sí, ahora nos vamos a ir a la pausa, pero a vuelta de esta última, vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos de Beijing, los Juegos Olímpicos de Invierno que empiezan este viernes y particularmente del boicot que se está promoviendo. Bien, cómo no, después de la pausa entonces. Ya volvemos. Seguimos en el programa número 18 del Mundo desde el Sur. Recuerden suscribirse en el canal de YouTube. Estamos en YouTube como El Mundo desde el Sur para recibir las actualizaciones. Y ahora Raimundo nos va a hablar del boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Exactamente, Juegos Olímpicos que comienzan mañana. Están a la vuelta de la esquina. Son los Juegos Olímpicos de Invierno. Para los que no sepan, no son los deportes tradicionales, no. Son todos, qué sé yo, saltos en esquí, salto, el biatlón, qué sé yo, y deportes internos. No viene al caso porque no estamos analizando deporte, pero para que la gente sepa que no son los otros. Lo que ocurre es que en diciembre del 2021 Estados Unidos decidió boicotear estos Juegos Olímpicos, denunciando las violaciones a los derechos humanos y también por el caso de la tenista Shuai Peng, que el año pasado desapareció el mapa luego de hacer unas declaraciones. Además han apuntado específicamente al tema de la minoría uigur, que es una minoría musulmana, principalmente que viene de la región de Xinjiang, y es una minoría étnica turcófona, y según estimaciones que han hecho diversos organismos internacionales, habría cerca de 1 millón de uigures en verdaderos campos de concentración. ¿Ya? Sí, eso viene destacando la prensa internacional hace un tiempo, y realmente no sabemos qué hay de cierto o si es tan grande la población que se encuentra en campos de concentración. No, ese dato es muy difícil de conocer por el hermetismo chino y por los intereses que hay en la prensa occidental de demonizar a China también, ¿no? Por eso que lo que tú dices es muy cierto, y por eso que el hecho que Amnistía Internacional esté avalando estos reportes también da cierta certeza de pues el número podrá variar, pero que ocurre. Y no solo ellos, sino que también en menor medida habría minorías de origen kazajo y uzbeco. Se ha dicho que aquí ha habido torturas e incluso esterilización forzada de mujeres. Todo esto justamente para, en teoría, evitar que aumenten estas comunidades, digamos, para evitar que la población de estas comunidades aumente. Estados Unidos ha acusado, de hecho lo hizo con Trump, acusó a China de genocidio y crímenes contra la humanidad. ¿Ya? Y para agregarle más pimienta a este contexto, en Hong Kong, China estableció una ley de seguridad nacional, y en el Tíbet se ha acusado a China de tener una verdadera política de eliminación de la cultura y la lengua tibetana. Además, siempre se pone sobre la mesa las amenazas militares que China estaría realizando siempre contra Taiwán. Claro. Sí. Y el envío de barcos norteamericanos al mar de la China meridional, frente a las costas de Taiwán también. Exactamente, y para como corolario de esto, Reporteros Sin Frontera ha establecido que China es el principal depredador de libertad de prensa en el mundo. Según ellos, tienen al menos 127 periodistas encarcelados, algunos de ellos, al menos 10, por informar sobre el COVID, y posiciona a China en el lugar 177 entre 180 países en el índice de libertad de prensa. Entonces todo esto genera obviamente una muy mala imagen de China, que en mi opinión va de la mano con la realidad, y entonces aparece este boicot. Pero es un boicot, como mencionábamos en el tema anterior, acorde a los nuevos tiempos. Claro. ¿Cómo sería eso? No es que los países que boicotean hayan decidido no participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Van a mandar a sus deportistas. Pero lo que no van a hacer es enviar lo que hacen siempre, representantes políticos, diplomáticos, ministros. Pues algo diferente al boicot que hubo en Moscú 1980 y Los Ángeles 1984, que
no enviaron a los deportistas. Exactamente. Aquí es simplemente entonces los países que han tomado esta decisión son Estados Unidos, Australia, Canadá, Reino Unido y luego se sumaron Bélgica, Dinamarca, Estonia y Lituania. Yo me acuerdo que sobre lo de Lituania, tú hace algunos programas mencionaste que Lituania ha tenido un acercamiento siempre con Taiwán, así que obviamente iban a participar en este boicot. Claro. El Comité Olímpico Internacional dice que hay que permanecer neutral y no mezclar esto con política, cosa que también comparte el presidente de Francia. Y hay unos países que son bien tibios, por ejemplo como Japón, que no va a mandar emisarios políticos, pero sí va a mandar un representante deportivo, ¿ya? Y un representante del Comité Olímpico. Y están aquellos países que en el fondo están haciendo un boicot, están participando, pero no lo dicen directamente. Me refiero a Nueva Zelanda, Austria, Eslovenia, Suecia y Países Bajos, que dijeron que debido al COVID-19 no van a mandar ningún representante político. Bueno, es en realidad una forma de boicotearlo, pero no de manera transparente. ¿Qué es lo que hemos hablado? O sea, que es como necesitamos a China, ¿no? Claro. Vamos a hacer algo, pero que ojalá no parezca que sea un boicot. Exactamente. Sí, interesante. Vos hablaste de la tenista que desapareció después de hacer unas declaraciones. ¿Sabés de qué tipo, de qué fueron políticas las declaraciones? No recuerdo exactamente la verdad las declaraciones. Algo que molestó a las autoridades chinas, se ve. No recuerdo exactamente, pero sí que claro, que desapareció y que al final le aparecieron unos videos para demostrar que ella estaba viva, se temía que no estuviese incluso viva. Y sí, claro, que después la tenista china hizo unas declaraciones, incluso unos supuestos mails que ella habría mandado, pero que los que la conocen dicen que no fue ella. Y fue toda una gran polémica. Claro. Ya recordé, acá lo acabo de ver. Ella acusó a un antiguo primer ministro, perdón, de haber abusado sexualmente de ella. O sea que ni siquiera es algo político, fue un delito que cometió un ministro y eso no lo toleraron, la denuncia no la toleraron. Claro, acusó a un ministro de haber abusado de ella sexualmente, lo hizo esto a través de las redes sociales y después de esto desapareció del mapa. Claro. Sí, es muy polémico esto que comentás, se mezcla la política con el deporte, como dice el presidente francés, no debería mezclarse, creo yo, realmente, porque si no, por ejemplo, no se podría hacer ningún evento deportivo en casi ningún país, como hemos dicho varias veces. El mejor ejemplo, perdón que te interrumpa, el mejor ejemplo es lo de Qatar, el Mundial. A eso iba, exactamente. Ahí ya no solamente hay un tema político, sino que también existe sabemos que los estadios fueron construidos por trabajadores en condiciones infrahumanas, que han muerto miles, ya la cifra no sé si nos pasa a los 4.000 en construir los nuevos estadios para el Mundial de diciembre. Entonces, eso es un tema. Después la violación de los derechos humanos o el ataque o las invasiones de países extranjeros que hacen las potencias tampoco se podrían jugar en ningún país. Celebrar sería muy, muy difícil separar la política del deporte. Exacto, y países que también le compran o le venden armamentos a países que matan a civiles o que se involucran en guerra. Entonces hay una especie de doble estándar, porque la práctica es todo. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, sabemos que ha violado derechos humanos en otros países, y lo ha hecho, por ejemplo, en Guantánamo, o más allá que Saddam Hussein, por ejemplo, que violó derechos humanos, que fue un dictador terrible, pero lo mataron, o sea, fue un juicio muy dudoso. Y lo mismo pasa con otros países que también todos tienen un tejado de vidrio, ¿no? Entonces, mezclar la política con deporte me parece que no, a menos que realmente tú, en cada aspecto de la vida política de tu país, lo hagas. Exactamente, porque uno puede condenar deportivamente y boicotear los Juegos Olímpicos, pero al mismo tiempo siguen comerciando, siguen los lazos económicos, entonces hay que ser coherente, pienso yo. Exactamente. No se tiene por qué mezclar
el deporte con la política si no se mezcla, por ejemplo, el comercio con la política. Exactamente, o sea, tocamos el deporte, pero no tocamos el comercio. Entonces, es lo que hemos hablado en otros programas, lo que pasa no solo con China, sino que con otros países del mundo, que cuando hay un interés geopolítico, comercial, de lo que sea, yo no toco a ese país. Exactamente. Entonces, Sí. Muy interesante el informe sobre los Juegos Olímpicos, que los vamos a seguir también a partir de mañana. Y bueno, vamos a seguir también los acontecimientos mundiales y estaremos preparando también el próximo programa del lunes. Sí, lamentablemente hemos terminado el programa número 18 de hoy jueves y nos veremos el próximo lunes con un nuevo programa. Así que te deseo un muy buen fin de semana y a todos los auditores que estén muy bien. Un gran saludo y recuerden, se pueden suscribir a nuestro canal, pueden dejar sus comentarios. Exactamente, sí, así tienen las actualizaciones, les aparecen las actualizaciones cada vez que hacemos un programa nuevo. Bueno, me despido de todos, un placer haber compartido con vos el programa, Raimundo, y saludos a todos y hasta la próxima. Sí, como siempre un placer, Maximiliano, cuídate, que estés muy bien y será hasta el lunes. Gracias, chau. Chau.